a ir dando comienzo a este último encuentro. Nuevamente, gracias por sumarse, por haber llegado al último de los 8 encuentros de estas clases de apoyo a la titulación. La verdad es que ha sido un camino muy interesante. Muchos de ustedes han ido ya avanzando sobre los módulos, rindiéndolos de manera conjunta, han participado muchísimo de las clases. Así que la verdad es que creo que más allá de las clases, de la titulación, de los módulos, de los contenidos, también se ha generado un lindo lazo entre ustedes, entre nosotros, un punto de encuentro. Ya tenemos casi todos nuestros contactos, estamos ahí no solamente revisando, como decía, contenidos, sino también ya disponibles para cualquier consulta de ACB o de cualquier otro tema, por supuesto, estamos ahí a disposición. Así que bueno, muy felices todos de poder estar acompañándolos en este camino, en este proceso. Y bueno, más allá de los problemas técnicos que por ahí tuvimos en algún momento con la plataforma de la iniciativa Angels, aún así no han aflojado, han continuado en avanzar en los módulos, y eso también se los queremos agradecer muchísimo. Así que, bueno, como siempre, quienes tengan alguna dificultad para poder acceder, para poder recuperar su contraseña y demás, me escriben. Hoy la plataforma ya está funcionando completamente y no tienen ninguna dificultad en ese sentido, así que cualquier inconveniente que tengan lo vemos uno a uno, sin problemas. Mismo la descarga de los certificados, que en algún momento también estaba, digamos, no estaban disponibles para descargar, hoy ya sí. Así que bueno, les volvemos a pedir que ingresen, que accedan, que vayan siguiendo todas las clases, las grabaciones, si en algún momento tuvieron algún tipo de dificultad para sumarse, y bueno, que puedan continuar ya así con el resto de los módulos para completar hoy sí los últimos 2, que vamos a estar ahora abordando con las licenciadas, y bueno, ya finalizando la titulación. Ahí justo nos hacían una pregunta si vamos a estar avanzando con algunos otros módulos. Sí, este es el principio de varios. Justo estábamos conversando y nos demoramos un poquito en el ingreso con las licenciadas, porque estábamos charlando de eso, de qué otras propuestas podíamos ofrecerles, así que estén seguros que vamos a estar en breve contactándolos para poder avanzar con otros módulos y otros contenidos, y también estamos a disposición para cualquier sugerencia, obviamente, así que bueno, gracias también por eso, por motivarnos a seguir buscando nuevas alternativas, y bueno, sí, para cumplir con el tiempo también, sabemos que están muy cansados de tantas clases, pero bueno, la realidad es que estamos nosotros muy contentos y muy agradecidos por el compromiso y por la participación. Así que gracias a todos. Los voy a dejar ahora sí con las licenciadas que prepararon los módulos 19 y 20, y bueno, después vamos a tener un espacio para dudas y consultas. Qué bueno. A ver si ya podemos empezar a compartir. Ahí ya están, chicas, ¿eh? Ya pueden compartir ustedes. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca dar el puntapié inicial. Bueno, estoy en gran compañía, un gran equipo, todas divinas. Así que bueno, vamos a arrancar con el módulo 19 y vamos a continuar con el 20. Vamos a hacer lo teórico, después vamos a hacer las preguntas, y después, bueno, vamos a estar disponibles para lo que nos quieran preguntar. Así que bueno, gracias, Marian, como siempre con nosotras, acompañándonos. Y bueno, comenzamos, así no los demoramos más, así terminamos en tiempo, y bueno, acá estamos.
Díganme, chicas, si estoy compartiendo. Sí, ya ¿Sí? se ve. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver un poquito de gestión de calidad. Un poquito no, vamos a ver el módulo de gestión de calidad, que bueno, muchas veces no lo tenemos presente. Nosotros pensamos bueno, que está todo incluido, que está todo en el mismo paquete. Acuérdense que, bueno, tenemos un módulo que es bastante extenso, tienen información que obviamente no podemos dejar de tener. Vamos a hablar de introducción a la gestión de la calidad en la atención sanitaria, ¿sí? Nuestro país obviamente todavía está en pañales en esto. Tenemos mucho para hacer, mucho por trabajar. Los enfermeros tenemos muchísimas herramientas, ¿sí? Y bueno, recuerden que la calidad de la atención sanitaria ha sido siempre un problema muy importante en todos los países, ¿sí? Hace más de un siglo. Y vamos a hacer así como un poquito de historia. En 1966, Donald Bedian afirmó que la calidad de la atención sanitaria es un concepto muy difícil de definir. ¿Por qué es difícil de definir? Porque obviamente tiene cierto movimiento, es algo que se va desarrollando a medida que van apareciendo teorías. Vamos a hablar de un modelo teórico inicial, ¿sí? Que sugiere que la calidad puede medirse en 3 categorías: la estructura, el proceso y el resultado, que es lo que estamos viendo hoy en día también, ¿sí? El interés en una evaluación sistémica en la calidad de atención siempre fue de naturaleza profesional, como ser el juramento hipocrático, los estudios de Ignaz Semmelweis, obviamente todos lo habrán escuchado nombrar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de ese médico que fue conocido popularmente, ¿sí? Que descubrió la incidencia en la sepsis puerperal o en la fiebre puerperal? De allí comenzó el tema del lavado de manos, comenzamos a ver que las infecciones bajaban en base a que teniendo cierta utilización de antisépticos y obviamente comenzando con el lavado de manos, que hoy es un tema que está a la orden del día, ¿cómo podíamos disminuir el riesgo de infección? Bueno, eso es un marcador de gestión de calidad, ¿sí? Y después hablar de Florence Nightingale, que fue uno de los, fue obviamente un ejemplo de motivación profesional. Recuerden que ella tenía un trabajo donde había comenzado a estudiar las variables, cuáles eran las causas de enfermedad y cuáles eran las variables en las causas de muerte, ¿sí? Cuando hablamos de todo esto, hablamos de comenzar a hallar una evaluación sistemática y lograr una mejora de la calidad de la atención sanitaria. Ellos, sin saberlo, sin darse cuenta, estaban trabajando en la gestión de calidad. Que no se muera un paciente es un indicador de calidad. Que no tengamos infecciones es una gestión en el proceso de la gestión de calidad, ¿sí? Cuando hablamos de historia, en lo que son los inicios de la gestión de calidad, hablamos desde el 1900, donde comenzamos con las licencias médicas, las asociaciones de especialidades, los esfuerzos individuales. Van a ver que esta gestión, estos métodos de gestión de calidad fueron tomando cierta escalada, ¿sí? De 1900 a 1920 comenzamos la certificación profesional, la legislación, la estandarización de hospitales y cuidados de enfermería. Recuerden que a partir de que se empieza a escribir, se empiezan a hacer protocolos, ahí comenzamos a estandarizar las atenciones, a estandarizar el formato de los hospitales. En 1920, en 1940, se han hecho estudios sobre comportamientos
y las responsabilidades del personal de enfermería. O sea que nosotros ya venimos de historia. La legislación sobre seguros sanitarios, leyes y normativas gubernamentales. No solo nosotros trabajamos en esto, los estados han trabajado en esto para asegurar de tener una buena atención y una buena gestión de calidad. Quizás antes no la conocíamos con este nombre y apellido, gestión de calidad, y se han ido cambiando los nombres. De 1940 a 1980, empezamos con los estándares profesionales, la acreditación de los hospitales. Ustedes han escuchado hablar de la Joint Commission y demás. Bueno, tiene que ver con esta acreditación, con el tema de la estructura, todo lo que es edilicio, todo lo que son los profesionales. Eso está muy bueno, ¿sí? El rápido aumento de los datos publicados a medida que fue llegando la tecnología y que fuimos estudiando y que fuimos viendo, esos datos han podido ser publicados, hemos podido trabajar en eso, hemos podido corregir cosas. De 1980 al 2000, el aumento de los estándares publicados, porque seguimos trabajando. Cada uno desde su espacio siguió trabajando. Publicaciones sobre indicadores de calidad. Ahora vamos a ver más adelante qué son los indicadores. La mayor implicación del gobierno. En todos los estados hubo un compromiso. El movimiento de la medicina basada en la evidencia. Cuando empezamos a estudiar, empezamos a ver que esto se daba por tal cosa. Siempre estamos presentes en todos lados y la medicina basada en evidencia es lo que hoy estamos utilizando y es lo que vamos a seguir trabajando. Y a partir del 2000 vieron que empezamos con métodos industriales de gestión de calidad. Los nuevos estándares internacionales, todos habrán escuchado hablar de las ISO 9000 y 9001, ¿sí? Que según la institución uno tiene que seguir esos estándares de calidad para poder certificar el movimiento de la práctica basada en la evidencia, que obviamente es la mejor práctica de investigación en implementación y difusión basada en la evidencia, y la evaluación comparativa. Todas estas cosas que son las que hacen todos los días, son los que hacen a que uno lleve una muy buena gestión de calidad, o no. Esto también hace que nosotros trabajemos en los procesos. Uno de los modelos industriales de la gestión de calidad es el modelo planificar, hacer, controlar y actuar. Planificar, identificar un problema y planificar una mejora de proceso. Inconscientemente, sin decir que estamos haciendo gestión de calidad, lo hacemos todos los días. Hacer, poner en práctica la mejora de proceso. Controlar, evaluar los resultados del nuevo proceso y actuar según los datos analizados, proponer e implementar un proceso más perfeccionado. Todos los días nosotros vemos cómo podemos trabajar de la mejor manera. Con eso, de eso estamos hablando, de hacer una buena gestión de calidad. Cada uno desde su lugar, todos los días debe querer mejorar esa atención que tiene hacia los pacientes. Como identificar esos problemas que quizás no están escritos, pero son los que hacen que nosotros tengamos que volver a planificar la atención de enfermería. La TKM es en gestión de calidad, la TKM es una filosofía de gestión que pone énfasis en un compromiso con la excelencia a través de la organización. Y juntamos 4 básicos. La orientación al cliente, vieron que en algunas instituciones no es paciente, sino cliente. La participación activa en los procesos organizativos, cuando nosotros pedimos que nos opinen, a ver qué podemos mejorar. El uso de la herramienta de calidad y la estadística para fines de medición e identificación de los procesos claves para mejorar. Todo nos suma. Todo lo que podamos, la información que podamos recopilar y todo lo que podamos trabajar, suma para que nosotros mejoremos esa calidad de atención. Tenemos un modelo de excelencia que habla
de los líderes, el personal, la estrategia, la alianza de recursos, los procesos y servicios, y siempre va a hablar de los resultados. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos resultados para poder volver a cambiar los procesos. Y es ahí donde volvemos al aprendizaje, la creatividad y la innovación. Como verán, no les estoy hablando de nada que no conozcan, ¿sí? Es todo lo que hacen todos los días con otro nombre. El método de evaluación REDER es fundamental para este modelo de excelencia, porque tiene 4 elementos: los resultados, el enfoque, el despliegue, la evaluación y la revisión. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver los resultados en este proceso de gestión de calidad. Vamos a ver cuál es el enfoque que queremos darle. Vamos a utilizar todas nuestras herramientas. Vamos a evaluar y revisar esos procesos, ¿sí? La lógica de esto dice que debemos planear y desarrollar un conjunto integral de enfoques sólidos para lograr resultados, implantar enfoques de forma sistemática, supervisar y analizar los resultados logrados a fin de evaluar y revisar los enfoques. Todo esto tiene que ver con los procesos, tiene que ver con lo que hacemos todos los días, desde el inicio hasta el final. Y siempre vamos a tener una evaluación final. Y en base a esa evaluación vamos a volver a trabajar en el proceso. Es cuestión de tratar de entender y mejorar la calidad de atención. Tenemos estrategias para mejorar la calidad de atención. Son estrategias que ustedes las tienen más que sabidas, ¿sí? Y que se basan en los protocolos y actividades que tienen en cada una de las instituciones. Algunas de mejor manera y otras que están en camino de querer hacerlos bien. Por ejemplo, la estrategia son los paquetes. Agrupar intervenciones establecidas con el fin de facilitar su integración e implantación. Cuando ustedes le traen un protocolo, una propuesta, ¿sí? Tienen que tratar de pegarse a esos protocolos para lograr una buena gestión de calidad. Las listas de comprobación, que son tan tediosas, que son como las listas que tenemos, como, a ver, los checklists, ¿sí? Que son listas que nos recuerdan qué es lo que tenemos que revisar antes de un procedimiento o en las rondas diarias. ¿Qué quiere decir? Es tedioso llevar un papel, un listado, pero es lo que hace que nosotros estemos comprobando que no nos olvidamos nada en el medio del proceso, ¿sí? La gestión de recursos del equipo, usar las capacidades y aptitudes colectivas del equipo. Cada uno tiene su fortaleza y su debilidad. Bueno, de eso estamos hablando, de tratar de trabajar de todos lo mejor. Y si tenemos debilidades, trabajarlas para lograr para lograr esa fortaleza. Cuando hablamos de auditorías y comunicación constructiva, la evaluación y la distribución periódica de medidas de calidad del equipo. Siempre vamos a trabajar en equipo, siempre vamos a hablar del equipo. Lo que logre uno, lo van a lograr todos. Pero también tenemos que trabajar de forma individual para que el colectivo sea satisfactorio. ¿Se entiende? Después, cuando hablamos de marketing social, utilizar las herramientas publicitarias. Todo lo que haga que, cuando hablamos, por ejemplo, de lavado de manos, quizás yo paso y se los digo de forma verbal, pero quizás si yo les pongo un cartel o se los recuerdo, les mando mail o les pongo una foto con los 5 momentos de lavado de manos, que eso es parte de difundir la información y fomentar el cambio de actitud, ustedes de tanto verlo lo van a recordar y eso es la buena utilización del recurso y de la herramienta.
¿sí? Y después los líderes de opinión, visitas académicas y formación continua, que es animar a las personas destacadas y respetadas a influir en sus colegas. ¿Qué quiere decir? Todos los equipos tienen un líder, tienen una cabeza de equipo. Es al que vamos a seguir, al que tiene la opinión y la expresa, el que quiere seguir trabajando, el que quiere seguir aportando. Y que cuando ve que alguno se queda en el camino, sale ahí y lo acompaña, sale ahí y lo levanta. ¿Cómo medimos la calidad? Bueno, acá hay un ejemplo, una de las tablas que nos va a hablar de lo que es una unidad de ictus, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas estructurales o de acceso? Tenemos la tasa de acceso, la tasa de ingresos con retraso, y vamos a sacar un porcentaje. Los recursos organizativos cancelados, el número de objetivos que no hemos cumplido por falta de alguno de los puntos del proceso, ¿sí? Como ser la falta de tomografía, las faltas de cama o falta de personal disponible. La tasa de altas hospitalarias con retraso, volvemos a lo mismo, tiene que ver con lo que no estamos trabajando en el proceso. El número de altas hospitalarias por falta de camas en unidades de cuidados intermedios o de rehabilitación es una de las definiciones. Y después, cuando hablamos de medidas de proceso, tenemos el uso correcto de intervenciones profilácticas, ¿sí? Como ser el porcentaje de los días que un paciente recibió profilaxis, ¿sí? El uso adecuado de medicamentos. Cuando hablamos, por ejemplo, del porcentaje de tratamientos con RTPA en pacientes con ictus isquémicos ingresados en las 3 horas al inicio del acontecimiento. ¿Qué quiere decir? El tiempo puerta aguja que nosotros esperamos cumplir. Se dan cuenta que todo está ligado a los procesos. Primero, la detección del ACV, la llegada al hospital, el ingreso inmediato a tomografía y la administración del RTPA en tiempo y forma. Está bien que tenemos una ventana extendida, pero nosotros cuando medimos el uso adecuado de medicamentos, eso es gestionar calidad dentro de las 3 horas. Y después, las desviaciones con respecto a procedimientos organizativos, protocolos de tratamiento, que son pacientes que, a pesar de tener contraindicaciones absolutas, han recibido el RTPA o por ahí sin el monitoreo que corresponde. Ustedes se dan cuenta que todo tiene que ver con todo. Después hacemos la medida de resultados. Un ejemplo, tasa de neumonías o aspiraciones relacionadas con disfagia y porcentaje de pacientes con disfagia y aspiración o neumonía cada 1000 ingresos. Bueno, eso es uno de los puntos. Cada uno dentro de su institución sabe globalmente qué es lo que se mide, y dentro de sus unidades de ictus, cuando hilamos finito, ¿sí? Cuando hacemos el pormenorizado, también sabemos en qué está fallando nuestro proceso y vamos a tratar de mejorarlo para dar una buena gestión de calidad. Ustedes se dieron cuenta que de una cosita muy chiquitita saltamos a todo un proceso que es bastante largo cuando lo nombramos, pero corto en el accionar, ¿sí? Y ahora vamos a hablar de gestión de riesgos. Estoy tratando de apurarme para que terminemos todo y podamos todas contestar todas las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Gestión de riesgo: identificar posibles riesgos de accidente, lesiones o pérdidas económicas, que eso lo hacemos todos los días inconscientemente. No hay un enfermero que no se fije en eso, ¿sí? Revisar los sistemas de supervisión actuales de toda organización. Ustedes vieron que todos tenemos informes de incidentes, auditorías, quejas verbales, cuestionarios de pacientes. Depende de la institución donde se desarrollen, van a tener más o menos informes. La mayoría tiene auditorías, pero
en muchas instituciones no se auditan las hojas de enfermería cuando en realidad son una de las más importantes, ¿sí? Las quejas verbales son de todos los días, ¿sí? Y las quejas escritas lo mismo. Los cuestionarios de satisfacción de pacientes, en algunas instituciones se los dan al alta y en otras no existen. Pero los que tienen cuestionarios al alta tienen una visión de cómo estuvo su atención, de cómo están trabajando y en qué tienen que reforzar para tener una buena gestión de calidad. Se analiza la frecuencia, la gravedad y las causas de categorías generales y específicas de incidentes, como ser las que provocan lesiones o consecuencias adversas para pacientes. Es todo, cuando uno medica, cuando lo baña, cuando el paciente se levanta, cuando el paciente se opera, es medir el todo, ¿sí? Revisar y valorar la seguridad de los riesgos de los nuevos programas y procedimientos para los pacientes. Cuando uno comienza con un protocolo, comienza con un programa, siempre va a haber cosas positivas y cosas negativas. ¿Qué es lo que tenemos que mejorar para que ese programa funcione? La supervisión de la legislación y las normativas relacionadas con seguridad, consentimiento y atención del paciente. Muchas veces nos olvidamos, ¿sí?, de este consentimiento, de estas normativas, identificar las necesidades de los pacientes y sus familias. Recuerden que cuando el paciente se interna, no se interna solamente una persona, se interna un paciente con todo su grupo familiar. Y muchas veces saben que las familias quizás tienen más necesidades que los pacientes mismos, ¿sí? Identificar las necesidades formativas y ponerlas en prácticas, ¿sí? Evaluar los resultados del programa de gestión de riesgo, presentar informes periódicos, ¿sí?, al personal médico y a la junta de directores, depende cómo sea su organización, tienen o no tienen comunicación directa, que está muy bueno que todos tengamos esa comunicación fluida con la administración central de cada uno de nuestros lugares. ¿Cómo vamos a mejorar la calidad mediante las unidades específicas? Por nuestra parte, el pilar de los cuidados neurointensivos es el personal de enfermería. Siempre decimos lo mismo. ¿Quiénes están las 24 horas con los pacientes? Los enfermeros. Eso determina un indicador, ¿sí?, muy importante en la gestión de cuidados de calidad. Yo tengo enfermeros. Bueno, si uno tiene en una institución enfermeros formados que sepan de lo que estamos hablando, que sepan tratar de pacientes neurointensivos, vamos a tener una excelente gestión de calidad. Y siempre vamos a trabajar en la mejora de la calidad. Nosotros acá estamos hablando de las unidades de ictus, que es el tema que nos lleva en cuestión, ¿sí? Siempre vamos a querer mejorar las habilidades de estos enfermeros para que nuestro paciente tenga una pronta recuperación, una disminución en la discapacidad que puede provocar esto y tener el cumplimiento de los protocolos en el neurointensivismo. ¿Qué es lo que implica el liderazgo y la gestión? Ustedes saben que hubo un cambio en el paradigma en la garantía de calidad a la gestión de calidad total. Y esto obviamente surge desde las organizaciones acreditadas que son expertos en la mejora continua de la calidad. Quizás muchos de nosotros no lo vemos porque estamos enfrascados en nuestro accionar de todos los días y decimos, bueno, la calidad
tiene que ver un poquito conmigo, pero el hospital se tiene que hacer cargo de todo lo que es gestión de calidad. No, la calidad la damos nosotros todos los días. Cuando hablamos de conceptos de implicación de liderazgo, ese compromiso que tenemos nosotros con nuestros pacientes y sus familias, comprender el proceso frente a las personas, la recopilación de datos, de análisis como la base para solucionar los problemas. Recuerden que nosotros somos la cara visible de todos los lugares, de todos los centros de salud, de todos los hospitales. Entonces somos los que damos el puntapié inicial a esta gestión de calidad. Obviamente los coordinadores de enfermería tienen que conocer estas herramientas para la mejora de calidad, formar al personal sobre estas herramientas y técnicas, identificar las oportunidades que tienen, ¿sí? Y ser capaces de interpretar y comentar los cambios en los procesos que se producen como resultados de análisis de datos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que ser muy prácticos a la hora de transmitir qué es lo que tenemos, qué es lo que ofrecemos y cómo lo podemos mejorar. Cuando hablamos de herramientas, cuando hablamos de nuevos protocolos, cuando hablamos de gestión de procesos, es el todo. Nosotros tenemos que saber implementar esos nuevos procesos para tener buenos resultados, pero tenemos que transmitir de la mejor manera, ser simples a la hora de explicar procesos que son tediosos. A ninguno de nosotros nos gusta llenar un montón de planillas, a ninguno de nosotros nos gusta la gestión de procesos porque es mucho para hacer y a algunos les parece tedioso. Pero en materia de gestión, que lo tenemos que cumplimentar, lo podemos hacer fácil, lo podemos hacer sencillo, siempre y cuando lo sepamos transmitir. Si yo lo transmito de una manera difícil, va a parecer más difícil de lo que es. Bueno, acá tenemos los papeles del líder, ¿sí? Y la función en la gestión. Bueno, los papeles del liderazgo. Anima a su equipo a implicarse activamente en procesos de control de calidad, ¿sí? Eso es una parte muy importante y se debe transmitir. Era lo que les decía, comunica de forma clara a su equipo los estándares de cuidados esperados. Lucha y aboga por la mejora de la calidad como un proceso continuo. Y no es solamente ver lo macro. En cuestión de calidad tenemos que hablar de los procesos micro, ¿sí? Si yo tengo 30 pacientes y tengo 2 enfermeros, nunca puedo pretender tener gestión de calidad. Pero el líder va a trabajar en que esto cambie. Tengo que pensar que 2 enfermeros con 30 pacientes no van a tener un buen resultado, pero sí 4 enfermeros con 30 pacientes va a cambiar la cosa y van a poder, yo se los digo así a grosso modo, pero no quiere decir que esa sea la cuenta exacta, ¿sí? Pero siempre trabajar en la gestión de calidad como un proceso continuo de a poquito, ¿sí? Muchas veces no se puede todo junto, entonces tenemos que ser como las hormiguitas. Actuar como modelo para su equipo a la hora de aceptar responsabilidad y compromiso en las acciones de personal de enfermería. Siempre y cuando todos estos, siempre que esta responsabilidad sea lógica, ¿sí? Apoyar y participar en forma activa en los esfuerzos de investigación para identificar y evaluar los resultados del paciente que dependen del equipo de enfermería. Si yo tengo un paciente internado muchos días y obviamente nuestro paciente se escara, es porque faltó. Primero, faltó el compromiso en el proceso continuo, ¿sí? Eso no nos marca gestión de calidad, pero sí podemos trabajar en que entre todos
recordemos que hay que rotar al paciente, que hay que higienizarlo. Bueno, eso tiene que ver con el proceso. Función de la gestión, junto con otro personal de la organización, define normas asistenciales claras y mensurables e identifica el método más adecuado para determinar si estas normas se han cumplido. La mayoría de los lugares, dentro del sistema de salud, tienen normativas de servicio. Bueno, tiene que ver con este compromiso. Selecciona y usa auditoría de estructura, procesos y resultados de forma adecuada como herramienta de control de calidad. Es utilizar las herramientas que tenemos. Analiza las diferencias entre los cuidados prestados y los estándares basados en la evidencia y recaba una información para saber que no se han cumplido los estándares. Esto tiene que ver con todo lo que voy a ir recopilando, ¿sí? Se mantiene al día las normativas actuales de gobierno, tiene que ver con las normativas del Ministerio de Salud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia donde estén, los organismos acreditativos y sobre las licencias que pueden afectar la calidad, la gestión de calidad, y participa en forma activa en iniciativas estatales y nacionales para evaluar comparativas y mejores prácticas. Siempre tenemos la consulta, siempre tenemos cómo comparar sin dañar nuestra estructura, ¿sí? Yo tengo que compararme siempre con hospitales de la misma línea. No puedo comparar un hospital grande con una clínica pequeña. Y bueno, como siempre les decimos, muchísimas gracias. Bueno, hemos llegado al fin del módulo 19, así que de paso le paso la posta a Yamila, que va a venir con nuestras preguntas. Bueno, muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias Florencia, buenas tardes a todos, gracias por estar presente como siempre. Voy a compartir pantalla para poder rendir el examen del módulo 19 que acaba de dar nuestra compañera, colega, en su excelente disertación. Bien. Vamos a empezar. ¿Ya comparte pantalla? ¿Pueden ver? Sí, Yami. No vean las respuestas, por favor. No, no. Muy bien, ahí comenzamos. Bueno, muy bien. El módulo que vamos a ver es el módulo número 19, ¿sí? Que guarda relación con la exposición de Florencia. Hablamos de gestión de calidad relacionado con el servicio de enfermería y sobre todo la unidad de stroke, ¿sí? Entonces, empezamos con la pregunta número 1. Es fácil, es cortito, así que vamos a hacer las tareas. Bien. La pregunta número 1 hace referencia a cuál de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de la calidad total, ¿sí? No es la correcta. No es la correcta. Había hablado Florencia de todo lo que es gestión de calidad. Un aspecto fundamental de la gestión de la calidad es abordar las necesidades de los clientes internos y externos. La otra opción es: el objetivo de la gestión de la calidad es involucrar a todos los empleados y trasladarles la responsabilidad de marcar la diferencia en la calidad de servicio que prestan. La mejora de los procesos es un cometido muy complejo e implica acciones interdisciplinares o interdepartamentales. Solamente las actividades clínicas, como es, por ejemplo, la administración de medicamentos, abordaje del dolor, deben describirse en términos de proceso, o si los principios fundamentales de gestión de la calidad son
Orientación al cliente, participación activa de los procesos organizativos, uso de herramientas de calidad para fines de medición e identificación de los procesos clave. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? A ver. La número 4, todos dicen la número 4. Muy bien, veamos. La respuesta correcta es la número 4. Solamente las actividades clínicas, como es la administración de medicamentos y el abordaje del dolor, deben describirse en términos de proceso. Excelente. Bien, vamos con la pregunta número 2. Cualquier duda me van preguntando, me van deteniendo, no hay problema. ¿Cuál de los siguientes instrumentos o estrategia no es adecuado para mejorar de forma continua la calidad de las unidades de ictus? La primera opción es la formación continua. El uso de directrices basadas en la evidencia, el uso regular de listas de comprobación basadas en pruebas, un certificado de participación en un seminario sobre gestión de calidad, auditorías y comentarios constructivos de manera periódica. ¿Cuál consideran que es la respuesta correcta? Estamos hablando cuál no es adecuado para mejorar de manera continua, ¿sí? Acá está un poco más peleado. Ahí hablaba hace un momento Florencia de que existen diferentes estrategias o instrumentos para ir mejorando la forma de la calidad, ¿sí? En este caso, la respuesta correcta es la formación continua. Vamos a la pregunta número 3. Dice, complete la siguiente frase de forma correcta. Los estándares aplicados a resultados implican la calidad del entorno físico del hospital, están relacionados con la misma prestación de atención, está relacionado solamente con la organización o están relacionados con el nivel de cualificación del personal. Otra opción es si implican los resultados finales de la atención dentro de los estándares, medir y gestionar los resultados es importante. ¿Cuál es la respuesta correcta? Todos dicen la respuesta correcta es la 5. Veamos. Implican la calidad del entorno físico del hospital. Excelente. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 4. A fin de mejorar la calidad de atención, debe medirse el rendimiento. ¿Cuál de las medidas de calidad puede utilizarse para qué? Para medir la calidad del proceso, de una unidad de ictus, ¿sí? A fin de mejorar la calidad de atención, debe medirse el rendimiento. ¿Cuál de las medidas de calidad puede utilizarse para medir la calidad de proceso en la unidad de ictus? La tasa de ingresos con retraso de la unidad de ictus, tasa de altas hospitalarias con retraso, evaluación de calidad de vida, duración media de la estancia. Desviaciones con respecto a los procedimientos organizativos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Las 5, todos hablan de la respuesta número 5. Desviaciones con respecto a los procedimientos organizativos. Perfecto. Vamos a continuar con la pregunta número 5, que dice, ¿qué atributos son un buen indicador de calidad? Comprensible, mensurable, susceptible de cambio mediante el comportamiento, factible, o todas las anteriores son correctas. ¿Cuáles consideran ustedes, según la teoría y según lo que habló Florencia en su disertación, que son los atributos y que nos indican buena calidad? Todas las anteriores, todos me dicen que todas son correctas. A ver cómo vamos. Perfecto. La respuesta es que todas las anteriores son correctas.
Y vamos con la pregunta número 6, que es la última pregunta de este módulo, que nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el enfoque de lo que es la evaluación comparativa? ¿Sí? La opción número 1 es, el objetivo de la evaluación comparativa es identificar y analizar los posibles riesgos. El objetivo de la evaluación comparativa es mejorar la cultura del error, animar al equipo a implicarse activamente en los procesos de control de calidad, compararse uno mismo con instituciones líderes, mantenerse al día de las normativas gubernamentales actuales. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Todos me dicen que la opción correcta es la número 4, compararse con uno mismo con instituciones líderes. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Muy bien. El módulo número 19 es bastante cortito, así es que, bueno, no sé si tienen alguna duda o le doy paso a mi compañera, Nadia. Bueno, muchas gracias, Yami. No, Gracias por favor. por las respuestas del examen y muy bien a todos ahí participando. Bueno, Excelente. Son muy participativos. así es, muy bien. Les va a ayudar mucho para seguir avanzando con los módulos, que bueno, ya igual avanzamos hasta el último, llegamos al último módulo, al módulo 20, y un día se llegó, lo cual es bueno porque significa que han podido seguir el ritmo del curso y que pronto va a llegar el certificado. Así que bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla, así vemos el módulo número 20. El módulo número 20 habla de justamente la gestión de los procesos y es un poco el resumen de toda la titulación. Así que van a ver que vamos a resumir un poco los puntos claves más importantes que nos llevamos de esta gran titulación, de este gran curso que nos ha ayudado muchísimo a prepararnos, ¿sí? Y atender a los pacientes que tienen una ACV con mayor calidad, con mayor preparación, con mayor conocimiento. Esa es la idea de la titulación, así que bueno, vamos a dar comienzo entonces. Los objetivos de este módulo van a ser más que nada hablar un poquito sobre las unidades de ACV, ¿sí? Las ventajas que tiene que nuestra institución tenga una unidad de ACV y todos los requisitos que se necesita para poder certificar una, ¿sí? Y una vez que completen este módulo van a poder comprender el concepto famoso de tiempo de cerebro. Me imagino que ya han entendido, ¿no?, que el tiempo es clave en el manejo de esta patología tiempo dependiente. También van a saber desarrollar y evaluar lo que son los procedimientos operativos estándares, que ahora vamos a hablar un poquito sobre eso, y entender la importancia de registrar, ¿sí?, del registro de todos los datos para poder llevar a cabo todo lo que dijo Flor, ¿sí?, la gestión de la calidad, y también saber cómo utilizarlos. Bien, por un lado, las unidades de ACV son centros especializados, ¿sí?, específicamente al cuidado de los pacientes que tienen ACV. ¿Sí? Son centros donde el equipo de salud, el enfermero, el médico, el kinesiólogo, todos los profesionales de la salud que atienden a ese paciente están capacitados para ofrecerles a esta persona un tratamiento interdisciplinario, ¿sí?, en equipo, tanto en la fase aguda como en la parte de la rehabilitación temprana. ¿Cuáles son los objetivos más importantes de estas unidades? Por un lado, identificar las causas de la ACV, ¿sí? O sea, que el enfermero que atiende a este paciente, que conoce a esa persona que empieza a tener síntomas de ACV, ¿sí?, poder reconocerlo, ¿sí?, por nuestro lado, de que es una sospecha de esta patología y poder brindarle el tratamiento más adecuado. En los pacientes con ACV isquémico, ¿sí?, por un lado, sabemos que podemos administrar trombólisis a los pacientes, ¿sí?, que hayan llegado con los síntomas menores a 4 horas y media. O sea, ¿cuál es el tiempo posible, recordemos, para poder administrar el trombolítico? Desde el inicio de los síntomas hasta las 4 horas y media. Y por supuesto, ya dentro de estas unidades de ACV vamos a empezar a proporcionar lo que es la movilización y la rehabilitación temprana, ¿sí?, si es posible, dentro de las 24 horas de llegada del paciente.
Algunas medidas generales, y esto sí nos sirve como repaso a full de lo que es el manejo inicial y de los objetivos, ¿sí? a los que queremos llegar. Por un lado sabemos que tenemos 4 horas y media para poder administrar este trombolítico, pero también sabemos que lo ideal es administrarlo cuanto antes, ¿sí? Cuanto más rápido yo le proporciono este tratamiento al paciente, mayor área de penumbra vamos a salvar, ¿sí? Y mejores resultados vamos a tener con nuestros pacientes. Entonces, la idea es que cuanto antes mejor, ¿sí? Si este paciente puede ingresar directamente con una previa notificación al servicio de tomografía y poder definir qué tipo de ACVs y administrar el trombolítico intra-TAC, mucho mejor, ¿no? O sea, cuantos menos minutos puerta aguja tengamos, mejor le va a ir al paciente, ¿sí? Pero lo ideal, o sea, en todos los centros de salud, a veces esto no se puede cumplir, ¿sí? Esto se apunta a que sea así, pero si esto no puede llegar a ser así, por lo menos dentro de la hora de llegada del paciente, este trombolítico ya tiene que empezar a administrarse, ¿sí? Por otro lado, las recomendaciones, ¿cuáles son? Bueno, las guías actuales hablan de que en menos de 25 minutos se puede realizar ya este estudio por imagen, ¿sí? Ya sea esta tomografía, esta angiotomografía o una resonancia cortita de stroke, ¿sí? Pero bueno, los módulos de que nos van hablando de las recomendaciones de tiempo hablan de que la tomografía por lo menos se haga en menos de 30 minutos, ¿sí? Por supuesto, la utilización de escalas. Las escalas nos sirven muchísimo para poder hacer el seguimiento del paciente, para poder darnos cuenta de si este tratamiento le está haciendo un beneficio, le está haciendo mejor, ¿sí? A mi paciente o no. Entonces, ¿qué escalas vamos a utilizar para hacer un examen neurológico? El Glasgow, ¿sí? Y ahí vamos a poder detectar el nivel de conciencia de nuestros pacientes, si se deterioran o no. Y por el otro lado vamos a utilizar la escala de NIH, sí, que esta escala justamente es como un gran examen neurológico donde vamos a implementar previo, intra y post tratamiento para darnos cuenta si este tratamiento está siendo efectivo o no, como les decía. Por otro lado, recordemos el control de signos vitales, ¿sí? Las 2 primeras horas, cada 15 minutos, las 6 horas siguientes, cada media hora, y las 16 horas restantes, cada 1 hora. Objetivos siempre de mantener normotermia y normoglucemia en estos pacientes. Está demostrado que estos resultados hacen que el paciente le vaya mejor, ¿sí? Por otro lado, tenemos que siempre, nunca olvidarnos de cuidarle la piel a los pacientes, evitar la formación de úlceras por presión, que muchas veces aparecen luego de tener estos pacientes en la cama, acostados, sin movilidad. Y como importantísimo, también sí tener protocolos de manejo, ¿sí? Y registros para poder justamente valorar si el paciente tiene o no tiene problemas para deglutir, la disfagia, que muchas veces estos problemas de deglución hacen que el paciente pueda broncoaspirarse y que termine teniendo la complicación más frecuente del ACV, que es justamente la neumonía, ¿sí? Entonces, si podemos valorar tempranamente la disfagia, si la presencia o no de disfagia en el paciente, y poder, con simples pruebas, ¿sí? Corroborar si el paciente tiene algún problema para deglutir, evitamos esta complicación, que esta complicación si aparece va a generar más días de internación, ¿sí? Mayores tratamientos, etcétera, etcétera. No nos olvidemos de la familia, como decía Flor, el paciente no está solo, hay una familia que está por detrás acompañándolo, y esta familia tiene que también recibir la educación, porque van a ser ellos justamente los que luego estén con esta persona en su casa. Muchas veces los pacientes regresan a sus domicilios con ciertas secuelas, ¿sí? Donde la familia ya tiene que estar educada desde el alta, desde antes del alta, para poder tener un buen manejo, ¿sí? De estos pacientes y evitar también complicaciones que puedan llegar a aparecer a futuro. Y siempre desde que ingresa el paciente se empieza a planificar el alta, ¿sí? Desde el día 1 ya el médico empieza a pensar cuándo podemos darle el alta a este paciente, ¿sí? Por supuesto, para evitar todas las complicaciones que pueden aparecer por estar muchos días internados y por supuesto para darle lugar, ¿sí? Para tener una nueva cama para un nuevo paciente con ACV. Bien, los procedimientos operativos estándares son justamente estos protocolos que usamos, ¿sí? en los servicios. ¿Para qué? Para poder tener
un manejo, ¿sí?, de todo lo que es el paciente con ACV más ordenado, ¿sí?, que sea más universal, que pueda llegar a todo el equipo de salud, que todos podamos tener acceso a ellos. Y justamente en este módulo hablan de los manuales de ACV, ¿sí?, que pueden ser de enfermería y también existen los manuales de los médicos, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos que realizamos con los pacientes tienen que estar debidamente documentados para que puedan estar dentro de estos manuales, ¿sí?, y que todos podamos llegar a tener acceso a ellos. Estos manuales tienen que estar estandarizados, ¿sí?, ya que es un equipo interdisciplinario, ¿sí? Entonces, estos manuales no tienen que estar solo conformados por enfermería o solo conformados por el médico. También tenemos que llamar al kinesiólogo, al fonoaudiólogo, a la terapista ocupacional, ¿sí?, a todos estos intervinientes, estos eslabones que forman parte de la cadena del cuidado del paciente con ACV, que también nos van a aportar un montón de información y datos específicos sobre su área para poder incluir en estos manuales. Nos van a proporcionar también una descripción minuciosa del flujo de trabajo, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a través de listas de comprobación o checklist, ¿sí?, y también organigramas, podemos tener un trabajo, como les decía, más organizado, que no nos olvidemos de todas las acciones que tenemos que hacer, ¿sí? Y que, por ejemplo, hay situaciones que no pueden esperar en situaciones de la etapa aguda, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, estos procesos tienen que, por supuesto, estar basados en evidencia científica y, por supuesto, también en la sugerencia de expertos o recomendaciones de expertos. El impacto, el resultado, ¿sí?, de todas estas acciones que vamos a implementar con todos estos protocolos tiene que ser medido, ¿sí?, registrado y evaluarse de forma comparativa con otras unidades de ACV. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo registro, ¿sí?, documento cómo me va con este paciente, esto que decía Flor, el tiempo puerta aguja, ¿sí?, cuántos, por ejemplo, protocolos utilizamos para valorar la disfagia, para el manejo de la temperatura, bueno, etcétera, etcétera. Todo esto nos sirve ¿para qué? Para compararlo con el resto de las unidades de ACV y ver cómo nos está yendo. Por supuesto, esta comparación es, por supuesto, una comparación constructiva, ¿sí?, no una comparación de a mí me va mejor, a vos me va... No, esto es para aprender del otro, para tomar prácticas útiles, ¿sí?, que también yo las puedo implementar en mi servicio y me puede ir mejor, me puede ir, mira, también, mira el tiempo puerta aguja que tienen en tal lugar. Bueno, ¿por cómo lo hacen? Utilizan tal cosa. Bueno, nosotros también podemos implementarlo, ¿sí? Todo esto es para que nos vaya mejor, simplemente. Bueno, acá algunos ejemplos de qué puede incluir el manual médico. Por un lado, va a contener todos los estándares sobre los diagnósticos de ingreso, ¿sí?, sobre la trombólisis, cuántos pacientes se pudieron trombolizar dentro de este mes, ¿sí?, cuántos pacientes trombolizamos en los últimos 6 meses, y así, bueno, comparar año a año. Los estándares sobre el control de la presión arterial, la glucemia y temperatura, que todo esto tiene que estar registrado, ¿sí?, todo esto tiene que estar protocolizado. Estrategias de movilización, ¿sí?, hay muchas, lo que serían protocolos de movilización temprana con diferentes niveles y poder definir qué nivel le vamos a adjudicar a cada paciente. Y también, por último, como un quinto estándar, la profilaxis secundaria del ACV. Si sabemos que si un paciente tuvo un ACV puede volver a tener otro, ¿no? Entonces, los médicos ya van a, obviamente, tratar a este paciente, ¿sí?, para que a futuro no vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Y el manual de enfermería, por otro lado, debe incluir directrices sobre los cuidados de enfermería, ¿sí?, qué cuidados específicos le vamos a brindar a este tipo de pacientes, estándares sobre la observación de los pacientes y estos datos que valoramos de los pacientes, ¿sí?, que estén estandarizados, que estén registrados, estándares sobre el sistema de las infusiones, estándares frente a una mayor presión intracraneal, cómo nos vamos a manejar, qué cuidados, qué acciones vamos a hacer con los pacientes que empiezan a tener hipertensión endocraniana. Hay un montón de acciones generales y un poco más específicas que podemos brindar desde nuestro cuidado de enfermería y que debe estar debidamente protocolizado. Y por último, el estándar sobre el registro de trastornos de la deglución y la disfagia, que ya les digo, si bien
el fonoaudiólogo o el kinesiólogo va a ser el que lo haga más específicamente, muchas veces cuando este paciente con ACV ingresa, no está el fonoaudiólogo ahí en ese momento para poder hacerlo. Entonces, a través de simples pruebas, ¿sí? Como por ejemplo la prueba del vaso de agua, podemos detectar, ¿sí?, si el paciente puede deglutir correctamente o no. ¿Qué necesitamos para que esta unidad de ACV esté certificada? ¿Sí? Por un lado, está demostrado, ¿sí?, como les decía, que a estos pacientes les va mejor, mejores resultados, mayores tasas de trombólisis y, por supuesto, una mejor atención. ¿Por qué? Porque si yo tengo todos los, por ejemplo, ¿no?, todos los enfermeros que trabajan en mi unidad de ACV hicieron la titulación de enfermería de Angels. Y bueno, y probablemente esos enfermeros, obvio que van a estar más preparados que los enfermeros que no la hayan hecho, ¿sí? Porque van a tener mayor conocimiento, entonces le vamos a aportar mejores cuidados al paciente, ¿sí? Ya sabemos cómo manejar a este paciente, ¿sí? Entonces, están reportadas mayores tasas de trombólisis con las unidades de ACV, ¿sí?, menores tasas de mortalidad, menores tasas de secuelas. Entonces, lo que queremos brindarle a este paciente en las unidades de ACV es un tratamiento óptimo, ¿sí? ¿Y cuáles son los procedimientos que tienen que tener estas unidades, ¿sí?, para poder realmente certificar estas unidades? Por un lado, tienen que tener infraestructuras necesarias, ¿sí?, que este hospital, que esta institución tenga un lugar donde poder armar, ¿sí?, y que obviamente estas unidades estén preparadas con, por ejemplo, monitores multiparamétricos, con ventilación mecánica, si en el caso que el paciente lo requiera, y obviamente con todo lo que necesitamos para atender a estos pacientes. Personal necesario y su formación, que esté capacitado previamente y que tengamos un número de enfermero-paciente indicado, correcto, para poder realmente brindarle esos cuidados. Por otro lado, la monitorización continuada. Si el paciente tiene que estar monitorizado permanentemente, las 24 horas, ¿sí? Por otro lado, la organización física. Tiene que haber una organización de todas las personas que trabajen esa unidad, ¿sí?, de cómo uno se va a manejar. Y, por supuesto, directrices y gestión de la calidad, ¿sí? Si queremos brindar buenos cuidados, tenemos que reunir todo lo que la colega nos compartió en la diapositiva anterior, ¿no?, en la presentación anterior. Tenemos que utilizar métodos para valorar la calidad, tenemos que certificar con entidades reconocidas para que estas entidades reconocidas de calidad nos brinden un montón de herramientas para poder hacer mejores nuestras prácticas. Y estos criterios de certificación, por supuesto, se van a controlar, ¿sí? Hay entidades superiores, ¿no?, que obviamente van a controlar y revisarlas continuamente para quedarnos tranquilos de que eso se está cumpliendo, ¿no? Y por último, datos de registro. ¿Qué datos podemos registrar? ¿Sí? Con el objetivo de ¿qué? De garantizar la calidad de los procesos, ¿sí?, más importantes. Por otro lado, para poder que estos datos nos brinden información sobre la gestión de los servicios, el desarrollo de su eficiencia y los resultados. ¿Qué documentos, qué datos podemos tener? ¿Sí? Por un lado, indicadores, ¿sí? Siempre manejarnos con indicadores. ¿Qué tipo de indicadores podemos utilizar? En cuanto al paciente, la fecha de ingreso, ¿sí?, la edad, el sexo, las condiciones de vida antes del ingreso, ¿sí?, las actividades de la vida diaria, la fecha del alta. Por otro lado, indicadores sobre la anamnesis, todas las preguntas que le vamos a hacer al paciente, ¿sí?, el diagnóstico principal, las enfermedades asociadas que tiene, ¿sí?, los antecedentes, por ejemplo, los síntomas que presentó, el estado de conciencia, qué Glasgow, por ejemplo, tenía este paciente cuando ingresó. Por otro lado, la gravedad, ¿sí? Hay indicadores, hay escalas que nos indican cuán grave es este ACV. Y estas son la escala de Rankin, la escala de NIH, ¿sí?, el índice de Bartel. Por otro lado, podemos usar indicadores de tiempo. Y este es el más importante, ¿no? Desde, ¿qué es lo que tenemos que preguntar nosotros, enfermería? ¿Sí? Una de las primeras cosas que tenemos que preguntar al paciente o a su familia, ¿desde cuándo hace que los síntomas, ¿sí?, están en esa persona? ¿Sí? ¿Cuándo fue el inicio de los primeros síntomas? ¿O cuándo fue la última vez que los vimos bien a este paciente? Por supuesto, ¿cuánto tiempo llevó desde que ingresó este paciente hasta que se le hizo la primera imagen, ¿sí?, la tomografía?
¿Y cuánto tiempo, ¿sí?, tardó desde la llegada al hospital este paciente hasta recibir el tratamiento? ¿Sí? Por ejemplo, si el tratamiento fuera la administración del trombolítico, es este indicador que decimos el tiempo puerta-aguja. ¿Cuánto tiempo pasó desde que el paciente llegó hasta que recibió el trombolítico? Por otro lado, los métodos diagnósticos. ¿Hay indicadores? Sí, bueno, a este paciente se le hizo, ¿qué estudio se le hizo? ¿Una tomografía? ¿Una resonancia magnética? ¿Sí? Las pruebas de deglución, ¿sí? ¿A cuántos de estos pacientes le hicimos estas pruebas de disfagia? Por otro lado, ¿qué tipo de tratamiento se hizo con estos pacientes? ¿Sí? Hicimos cirugías carotidias, ¿sí?, endarterectomías, se hizo trombólisis, se hizo trombectomía mecánica. Por otro lado, los indicadores que tienen que ver con todo lo que es la rehabilitación y el movimiento de estos pacientes, ¿no? ¿A partir de qué hora, desde que llegó el paciente, lo pudimos empezar a mover? ¿Sí? Qué importante eso. La fisioterapia, ¿sí? A partir de qué hora empezó, por ejemplo, el kinesiólogo a hacer ejercicios con el paciente. Indicadores del fonoaudiólogo, ¿sí? O el logopeda, que va a empezar a rehabilitar también, muchas veces desde las unidades de ACV, para estos pacientes que, por ejemplo, han tenido un problema con la expresión del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Y por último, los indicadores del alta hospitalaria, que tienen que ver con la información que se le va a dar al paciente y a la familia y a dónde se dirige ese paciente, ¿sí? De la unidad ACV o del hospital se fue a un centro de rehabilitación, a un centro de tercer nivel, se fue a la casa con atención domiciliaria, ¿sí? O este paciente ha fallecido. Entonces, todos estos datos sirven para esto, ¿sí? Para poder decir cómo nos va. ¿Nos puede ir mejor? ¿Qué podemos implementar para que nos vaya mejor? ¿Sí? Muy bien, bueno, muchísimas gracias por su atención y ahora los dejo con mi compañera, la licenciada Jimena Aidar, para responder las preguntas de este módulo. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos ya al último encuentro de la titulación. Vamos a revisar las preguntas del examen de este módulo, del módulo 20. Muy bien. Habíamos hablado de la gestión de los procesos de las unidades de ACV, y una de las preguntas del examen de este módulo habla sobre el tratamiento trombolítico, ¿sí? El tratamiento trombolítico en el ictus isquémico es posible en el siguiente margen de tiempo desde su inicio. Vamos a responder, como venimos haciendo en todos los encuentros, desde el chat, ¿sí? Pueden ir participando, pueden poner la opción 1, o A, B, C, D, E, o directamente resultados. Son preguntas cortitas, así que también pueden poner respuestas cortitas, así que también pueden ir poniendo la hora. Acá hay coincidencia que están diciendo que es 4.5, desde el inicio de los síntomas. Estamos hablando de las ventanas, para poder administrar el RTPA. A ver, muy bien, 4.5. Excelente. Vamos a seguir avanzando. Siguiente pregunta. En los pacientes con ictus o ACV, el tiempo desde la llegada hasta la tomografía debe ser menor a 30 minutos, menor a 2 horas, menor a 1.5 horas, menor a 1 hora o menor a 2.5 horas. Ahí veo que están respondiendo en el chat. Opción 1, menor a 30 minutos por ahora. Creo que hay coincidencia. Es decir, desde que el paciente llega al hospital hasta que se realiza la tomografía. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Hay varias preguntas o temas de este módulo que ya lo hemos visto en otros módulos, ¿sí? En los primeros.
Siguiente pregunta. En los pacientes con ictus isquémico, ¿el tiempo desde la llegada al hospital hasta recibir el tratamiento debe ser? ¿Sí? Este es lo que se denomina el tiempo puerta a UPA, ¿sí? Desde que llega el paciente al hospital hasta que recibe el tratamiento. Tiene que ser menor a 1.5 horas, menor a 1 hora, menor a 30 minutos, menor a 3 horas o menor a 2 horas. Les leo en el chat. 1 hora, menor a 1 hora. Opción 2. Hay una opción 1. Opción 3. Esta está un poco más peleada. Menor a 1 hora. Opción 2. Menor a 30 minutos. Muy bien, vamos a ver. Bien, es menor a 1 hora, ¿sí? En lo posible. Cuanto antes reciba el paciente el tratamiento, mejores resultados deberíamos tener, ¿sí? Se esperan menores o el paciente tiene mayor probabilidad de tener mejores resultados, ¿sí? Por eso es importante que se coordinen todos los servicios involucrados a la hora de atender un paciente que está sufriendo una sed. Seguimos avanzando. La movilización y la rehabilitación temprana en pacientes con ACV deben iniciarse en 8 horas, 3 horas, 24 horas, 48 horas o 12 horas. ¿Sí? Estamos hablando de la movilización y de la rehabilitación temprana. Esto también lo vieron conmigo en el módulo de rehabilitación, que hablamos de cuándo es necesario o a partir de qué momento podemos empezar a mover a nuestros pacientes. Los leo en el chat. 24 horas, 24, es decir, opción 3. Me parece que acá están todos de acuerdo que es la opción 3. A ver. Muy bien, opción 3, ¿sí? A partir de las 24 horas se considera rehabilitación temprana y es necesario, y es importante mover a nuestros pacientes, ¿sí? De la lista siguiente, la complicación más frecuente en pacientes con ACV es, esto lo remarcó bien Nadia en la presentación, hipertensión, opción A o 1, hiperglucemia, fibrilación auricular, neumonía o hipercolesterolemia. De la siguiente lista, ¿cuál es la complicación más frecuente? Opción 4, neumonía. Neumonía, opción 4, el chat está a fondo. Gracias por participar a todos. Opción 4. A ver. Muy bien, excelente. Es la neumonía. Seguimos avanzando. ¿Qué precisa la certificación de unidades de ictus o ACV? Servicios de telemedicina, servicios ambulatorios, equipos de ventilación mecánica, monitorización continuada o instalaciones de rehabilitación a largo plazo. ¿Qué precisa la certificación de unidades de ACV? Los leo en el chat. Opción 4, monitorización continuada. Muy bien, monitorización. Monitorización. Qué bien, ¿cómo participan? Excelente. Excelente, monitorización continuada. Anteúltima pregunta del examen del módulo 20, ¿qué deben documentar los registros? Disponibilidad de los neurólogos, tiempo desde la llegada al hospital hasta recibir tratamiento, número de enfermos formados
número de enfermeros formados en el tratamiento del ACV, nacionalidad de los pacientes o rentabilidad. Opción 2, parece que hay acuerdo en el chat. Tiempo desde la llegada al hospital hasta recibir el tratamiento. Perfecto, el tiempo puerta aguja. Muy importante. A ver si es esa la respuesta correcta. Excelente, muy bien. Vamos con la última pregunta del módulo 20 y dice: un manual médico de ACV debe incluir, entre otras cosas, estándar sobre diagnósticos de ingreso, sobre trombólisis, sobre el control de la presión arterial, sobre la estrategia de movilización, o todas las anteriores. Acá hay algunas respuestas que dicen opción 2, hay respuestas que dicen todas son correctas, o todas las anteriores, opción 5. Muy bien. Todas, 5. A ver. Excelente, todas las anteriores. Muy bien. Ahora sí, podemos decir que hemos terminado de revisar los 20 módulos que propone la titulación del personal de enfermería. Llegamos a la etapa final. Los felicito por haber llegado hasta acá, por su compromiso, por participar en las clases. Esperamos que hayan podido disfrutar de esta titulación. Como siempre les digo, en cada encuentro, más enfermeros especialistas, más vidas salvadas. Es importante que nos podamos formar, que nos podamos tomar nuestro tiempo para poder dedicarle tiempo a nuestra profesión y adquirir nuevos conocimientos, y obviamente que estar más actualizados en el tema. Todos esos aplausos también son para ustedes, por el compromiso y la dedicación. Muchas gracias, Jimé. Bueno, gracias a todas. Realmente fueron módulos con mucho contenido y bueno, ya llegamos al final, como decía Jimena. Nuevamente las felicito para todos los que están participando el día de hoy y en las clases anteriores. Ha sido un lujo el nivel de las disertantes. Sepan que cuentan con ellas para cualquier duda que pueda surgir a futuro. Si hay alguna duda en este momento las pueden ir dejando en el chat. Y bueno, realmente los queremos motivar a que sigan completando los módulos quienes todavía no los realizaron. Los vamos a estar ahí contactando a través del equipo también de Angels, de consultores que están ya en contacto en algunos casos con ustedes, para poder darle seguimiento, para cualquier dificultad que tengan técnico, poder ayudarlos. Vamos a hacer más cursos, quédense tranquilos que los vamos a estar contactando a todos y seguramente muy pronto, así que bueno, nuevamente gracias por la participación. Gracias, chicas. Nos han dado soporte no solamente en los contenidos, sino también en las dificultades técnicas, así que gracias por la paciencia, por el compromiso. Cada una de ustedes está en distintos lugares de la Argentina y la verdad es que desde ese lugar también nos pudieron transmitir sus realidades, compartir experiencias, así que eso también nos nutre a todos. Y bueno, fue maravilloso poder compartir con Uruguay, con Paraguay también. Así que nuevamente gracias y bueno, no dejen de completar los test. Traten de darle seguimiento para poder obtener el certificado. Quien necesite quizás mayor detalle de los contenidos me puede escribir. Y seguramente vamos a estar también repitiendo este curso durante el segundo semestre del año, para aquellos colegas que ustedes sepan que no se han podido sumar, que quieran sumarse, o mismo ustedes que quieran quizás profundizar nuevamente, o algún módulo que no pudieron participar. Lo vamos a estar repitiendo y les vamos a avisar. Así que bueno, muchas gracias por todo. Mañana les hacemos llegar también el video del día de hoy. Y bueno, nuevamente gracias Jimena, gracias Nadia, gracias Florencia, gracias Yamila, por la paciencia y por el acompañamiento y por las excelentes clases que nos han dado.
Gracias a vos también, Marian, por todo lo que has ayudado para que la gente se pueda registrar. Cuando pasó esto de la plataforma, que estuviste ahí respondiendo a full, así que gracias también por toda la organización. Salió muy lindo. No, por favor. Gracias a Comparto, Muchas gracias a todos, ¿sí? Y espero que nos volvamos a ver. Nos vemos pronto. Gracias a todos. comparto, Buenas muchas noches. gracias Gracias. por todo, Karina. Gracias, Yamila. Gracias, chicas. Muchas gracias. Adiós. Gracias a Bueno, todos. Adiós. Nos vemos la Gracias a todos, próxima. Chau, chau. Hasta la próxima. Hasta pronto. Chau, chau. Aplausos virtuales. Adiós.